Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en uno de esos misterios que tanto nos encantan desentrañar. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que ha mantenido a muchos intrigados y con la cabeza llena de preguntas. Kerem y Hande viven juntos aún tras su ruptura. Sí, han leído bien. Parece que esta pareja, que una vez nos robó el corazón con su química en pantalla y su relación fuera de ella, ha tomado caminos separados, al menos en el ámbito romántico. Pero, ¿es eso realmente el final de la historia? ¿O hay algo más que se nos escapa? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa toda la información, los rumores, las pistas y por supuesto, intentaremos desvelar este enigma que rodea a Kerem y Hande. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción. No se arrepentirán porque aquí en este canal nos encanta traerles las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias que nos hacen pensar y, por qué no, debatir. Así que únanse a nuestra comunidad. Ahora, centrémonos en el meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resonaron juntos durante un tiempo significativo en el panorama del entretenimiento turco e internacional. Conocidos por su trabajo en la exitosa serie Senkalkam, su conexión en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sus seguidores, a los que cariñosamente se les llama Kerem y Hande fans, o simplemente Handemirs, vivieron cada momento de su relación con una intensidad palpable. Desde las imágenes que compartían juntos en redes sociales hasta las entrevistas donde se dedicaban tiernos comentarios, todo alimentaba la ilusión de un amor de cuento de hadas. Por eso, cuando la noticia de su ruptura comenzó a circular, fue un golpe para muchos. La aparente separación parecía marcar el fin de una era, el punto final a una historia que muchos esperaban que tuviera un felices para siempre. Sin embargo, y aquí es donde entra el misterio, a pesar de las noticias de su ruptura, han surgido indicios y comentarios que sugieren que, de alguna manera, Kerem y Hande podrían seguir compartiendo el mismo espacio vital. Sí, es confuso. ¿Cómo es posible que dos personas que han roto su relación sentimental sigan viviendo bajo el mismo techo? ¿Se trata de una amistad inquebrantable que trasciende el amor romántico? ¿Hay algún acuerdo práctico que los mantenga unidos? O quizás, y esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿la ruptura no fue tan definitiva como se presentó? Vamos a desgranar esto paso a paso. Lo primero que debemos recordar es que Kerem y Hande, antes de ser pareja, eran compañeros de trabajo y muy probablemente buenos amigos. Las relaciones que nacen en sets de filmación pueden ser intensas y a veces, la línea entre lo profesional y lo personal se difumina. Cuando una relación romántica termina, no siempre significa que toda la conexión desaparezca. Es posible, aunque no común, que exparejas mantengan una amistad muy cercana. Podrían, por ejemplo, haber construido una rutina o haber desarrollado un respeto mutuo que les permita coexistir de manera pacífica. Otra posibilidad es que exista una razón práctica, casi logística, detrás de su aparente convivencia. Podrían compartir una propiedad que adquirieron juntos durante su relación y que, por diversas razones, aún no han decidido vender o dividir. O tal vez, y esto es más especulativo, ambos tengan proyectos laborales en común o compartan intereses que los lleven a estar en el mismo lugar con frecuencia. Pensemos, por ejemplo, en si tienen mascotas que ambos aman y que, por el bienestar del animal, prefieren que sigan siendo cuidados por ambos. O quizás, y esto es algo que sucede en el mundo de las celebridades, compartan un agente o un equipo de representantes que manejen sus asuntos y que, para optimizar tiempos o recursos, les sugieran o faciliten ciertas situaciones de convivencia. Ahora hablemos de los rumores y las pruebas que han alimentado este misterio. En redes sociales, los fans son detectives innatos. Cualquier pequeña coincidencia, cualquier foto que parezca sugerir una proximidad, se convierte en objeto de análisis. Hemos visto discusiones sobre publicaciones de Instagram que parecen tener el mismo fondo, comentarios que insinúan que están juntos en el mismo lugar, o incluso apariciones en eventos donde, aunque no se muestren juntos, se intuye su presencia simultánea. Estos son los ingredientes que hacen que una historia como esta se vuelva viral y que mantenga a la audiencia enganchada. Los fans están constantemente buscando señales, interpretando cada detalle, y es natural, porque cuando un par de celebridades nos inspira tanto, queremos
Creer en su conexión, incluso después de una supuesta separación. Es importante recordar que en el mundo de las redes sociales y la vida pública de las celebridades, la información que recibimos a menudo está filtrada, curada y, en ocasiones, puede ser engañosa. Lo que vemos en nuestras pantallas no siempre refleja la realidad completa. Los medios de comunicación, en su afán por captar la atención, pueden exagerar rumores o presentar especulaciones como hechos. Y los fans, con la mejor intención, pueden interpretar señales de maneras que no se corresponden con la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de que Kerem y Hande vivan juntos aún tras su ruptura? La realidad es que sin una confirmación oficial por parte de ellos o de fuentes muy cercanas y confiables, todo lo que tenemos son especulaciones. Y en el terreno de las especulaciones, las posibilidades son infinitas. Podría ser que la ruptura no haya sido tan drástica como se pensó, y que simplemente hayan decidido tomar un descanso en su relación romántica pero mantener una convivencia amistosa. O podría ser que las noticias de la ruptura fueran prematuras, o incluso erróneas. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo tienen sus altibajos, y lo que parece ser el final puede ser solo una pausa. Otra teoría es que simplemente están manejando su vida privada con un nivel de discreción que nos deja adivinando. Quizás han decidido que su relación, sea cual sea su estado actual, es un asunto estrictamente privado y que no desean compartir los detalles con el público. En ese caso, cualquier intento de nuestra parte por desentrañar el misterio es, en última instancia, un ejercicio de adivinanza. Y es un ejercicio en el que muchos de nosotros, como espectadores, disfrutamos participar. Consideremos también la presión que enfrentan las parejas de celebridades. Están constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. En un escenario así, es posible que hayan decidido proteger su relación, o lo que queda de ella, de la opinión pública. Si están intentando encontrar una manera de coexistir, ya sea como amigos o como algo más, es posible que prefieran hacerlo lejos de los focos. La industria del entretenimiento a veces nos presenta escenarios poco convencionales. Hemos visto casos de actores que tras romper una relación, continúan trabajando juntos en proyectos, manteniendo una amistad cordial e incluso colaborando en el futuro. Si Kerem y Hande son profesionales y valoran su conexión, no sería del todo descabellado que hayan encontrado una manera de mantener una relación positiva. Ahora, ¿por qué esta situación genera tanto interés? Creo que se debe a varias razones. En primer lugar, porque Kerem y Hande son figuras muy queridas. Su carisma y la química que compartían los hicieron entrañables para una gran audiencia. En segundo lugar, porque el amor y las relaciones son temas universales que siempre nos cautivan. Nos gusta ver cómo las historias de amor se desarrollan, cómo enfrentan desafíos y cómo evolucionan. Y en tercer lugar, porque el misterio, intriga y la posibilidad de que las cosas no sean lo que parecen, siempre añaden un toque de drama y emoción. Es posible que con el tiempo, ellos mismos decidan aclarar la situación. O quizás, la vida los lleve por caminos aún más separados y la duda se disipe por sí sola. Lo que sí está claro es que, sea cual sea la verdad, su historia sigue generando conversación y mantiene a sus seguidores expectantes. Y aquí es donde entran ustedes, nuestro valioso público. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande siguen viviendo juntos? ¿Por qué creen que podría ser así? ¿Piensan que es una cuestión práctica, una amistad inquebrantable o que quizás la ruptura no fue tan definitiva? Me encantaría leer sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Son sus opiniones las que hacen que este espacio sea tan dinámico y enriquecedor. En resumen, hemos explorado la intrigante situación de Kerem y Hande, quienes aparentemente rompieron su relación sentimental pero, según indicios, podrían seguir compartiendo el mismo espacio vital. Hemos analizado las posibles razones detrás de esto, desde una amistad sólida hasta acuerdos prácticos, pasando por la complejidad de la vida pública de las celebridades y la naturaleza a menudo engañosa de las redes sociales y los medios. Lo que queda claro es que sin una confirmación directa de su parte, el misterio persiste, alimentando la curiosidad de sus fans. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande, y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por dedicarnos su tiempo y su atención. Significa mucho para nosotros tenerlos aquí semana tras semana, compartiendo estas historias y debates.
Y ahora el llamado a la acción que todos esperan, si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y a traerles las historias que les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan con esa chispa de curiosidad encendida.